Dalia Luz Barencera. Soy de Santurce, Puerto Rico. Mi trabajo es uno interdisciplinario. Utilizo la iluminación como fuente de trabajo primario, ya sea desde la literalidad, ¿verdad?, de la iluminación como instrumento único y en función de distintas técnicas, ya sea en la fotografía, como esa luz detenida y capturada, o en el video, ¿verdad?, que es una cuestión de, yo lo veo como luz en movimiento, y cuando hablo de movimiento, inclusive cuando trabajo desde el cuerpo, el performance o los gestos efímeros, pues también suelo navegar el cuerpo desde el entendimiento de las ondas de la luz. Esta pieza se titula Fallen Landscapes. Fallen Landscapes es hermanita, es un proyecto hermane menor de otro proyecto que yo llevo muchos años trabajando, que se llama Melancholic Landscapes, que habla sobre la melancolía del paisaje a través de capturas fotográficas del paso del sol por ciertos paisajes, ¿verdad?, capturas fotográficas de larga exposición, y se crean como estos celajes de luz, de tiempo, ¿verdad?, el gesto de la trascendencia. Cuando yo entro al Yunque por primera vez, ¿verdad?, que me confronto con este proyecto, pues primero entré en el efímero pánico, que yo creo que todos mis colegas entraron también, un terror, porque de momento tú entras aquí y automáticamente tú sientes que sí, que el bosque es más grande que tú, que este paisaje es gigante, que no lo puedes abrazar, pero te abraza. Y desde ahí, siendo yo una artista del site specific, así como que todo lo tengo, ya sea en el museo, en la galería, en una barra de la esquina, en la calle o en un espacio como este, es intrínseco para mí reconocer ese espacio y entrar a dialogar. Me confronto con esta cosa bella, casi columna vertebral, ¿verdad?, en vez de desde su verticalidad en su posición horizontal, y pues fue como, pues mira, sí, dentro de toda esta belleza hay otras cosas bien bonitas que pasan, que es cuando pues el paisaje deja de tener esa, ¿verdad?, verticalidad y de momento se convierte en un descanso y en otra propuesta, en una mirada horizontal, y desde mi vocabulario pues un paisaje caído. Los hongos, ajá, que una vez estuvieron aquí, ¿sabes? Como que, o sea, literalmente esto que estuvo aquí tiene la función de absorber los nutrientes de ese árbol caído. Lo que le queda lo absorbe, y una vez lo absorbe se tumba y se cae. Es materia. Y le devuelve a la tierra esos nutrientes que ya este árbol no puede, porque perdió la conexión. Así que, y ahí es entonces donde empiezo como a maquinar y a conceptualizar desde qué me propone un paisaje caído, que es mi interpretación de este espacio. Vengo muchas veces, me siento, dialogo desde el silencio y observo, ¿verdad?, el paso de la luz en este espacio. Así que durante ese proceso de visitar el espacio y habitarlo a distintas horas y contemplarlo para ver pues qué información me da, porque entramos a los espacios a escuchar primero desde mi trabajo, ¿verdad?,
mi cuerpo, mi forma de pensar, pues entro primero a sentir y escuchar. Y dentro de toda esta verticalidad, pues me enamoro de esta horizontalidad, ¿verdad? De este árbol caído que conversa para mí hermosamente con ese otro cuerpo de trabajo, ¿verdad? Del que comento, que un poco inspira y propone los Melancholic Landscapes. Las tres palabras que me vienen a la mente, ¿verdad? Son en base a la experiencia de haber habitado este espacio. Definitivamente luz, ¿verdad? Que no por ser mi instrumento de trabajo primario, ¿verdad?, está contenido dentro de esas tres palabras. Luz porque es hacia donde, ¿verdad?, esta naturaleza crece y cómo no habita su manera de estar. Y automáticamente de la luz, pues diría yo que entonces el oxígeno, ¿no? ¿Verdad? Me llega como palabra desde esto siendo, ¿verdad?, desde muy site specific, pero también desde las inhalaciones y exhalaciones que tuve que hacer en el proceso, ¿verdad? Que todos mis artistas, colegas también pasaron por eso, ¿verdad? Para llegar al core de lo que queremos decir aquí y ahora. Y como tercera y última palabra, yo diría que la resistencia, por tantas razones. Resistencia de sostener, de la naturaleza, sostenerse, ¿verdad?, en esta verticalidad. La resistencia que me trajo a mí el reconocerme dentro de la horizontalidad de un tronco. Cuando, ¿verdad?, casi todos habitan en esta verticalidad, identificarme desde ahí como artista y como concepto para crear una obra y como puertorriqueña y como país. Que resistimos y seguimos y nos caemos o nos tumban, pero nos levantamos y regresamos de alguna manera, ¿verdad?, a esa horizontalidad.